Muchas gracias por esta invitación a ser parte de este evento educativo, pues un poco diferente a los que hemos realizado, ¿no? Ahora, de acuerdo a la situación, pues utilizamos este tipo de herramientas online para poder, pues, seguir transmitiendo algo de la experiencia que se ha logrado, porque básicamente, pues, eso es lo que nosotros hacemos. Esta es nuestra labor. Muchas cosas técnicas las van a poder encontrar en la red, pero lo valioso de compartir con otra persona es como aprender desde su experiencia y desde lo que ha vivido. Quizás en este medio, en este mundo del audio en vivo, eso es tan valioso como aprender pues de un texto algo técnico, la física, la matemática, cosas que son fundamentales para nuestras labores, ¿no? Bueno, les doy un gran saludo a todos los que están conectados en estos momentos, a todos los que nos acompañan de diferentes lugares de nuestro país, Colombia, o de diferentes lugares del mundo. Es para mí un placer poder compartir con ustedes este rato de tarde para acá, para nuestra zona. Y pues hablar de algo referente al audio en vivo, que es en lo que yo me desempeño y lo que he tratado de ir aprendiendo pues poco a poco con cada show que he podido, mm, en el que he podido participar y en el que me he podido involucrar, ¿vale? Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es William Flores. em, Trabajo con una banda de salsa de la capital de Colombia que se llama La 33 y resulté involucrado como ingeniero de monitores de forma accidental. Entonces, ¿por qué de forma accidental? Resulta que un día estaba yo en mi casa viendo televisión y recibí una llamada de un amigo que estudió conmigo audio, y este personaje, miembro, músico también, miembro de la orquesta La 33, me preguntó que si podía hacer un show con ellos. Eso fue hace un poco más de 10 años para un evento que se realiza acá en Bogotá, que se llama Festival Internacional de Teatro, el Festival Iberoamericano de Teatro. Y desde ese día empecé mi labor como técnico de monitores. Yo nunca había hecho una labor dedicada, o sea, solamente a trabajar como un técnico de monitores, sino que como muchos, quizás, en esta charla, en este meeting, pues tienen que hacer las dos funciones, hacer desde una sola mesa, sala y monitores. Entonces, básicamente ha sido como un constante aprendizaje, ha sido un proceso, como les conté hace un rato o hace unos momentos, de más de 10 años de labor, tratando como de encontrar un equilibrio y tratando de encontrar como un balance que nos permita pues un beneficio conjunto, un beneficio general. Básicamente los miembros o las integrantes que hacen parte del equipo de trabajo siempre están buscando como las mejores opciones para obtener pues buenos resultados. Básicamente nosotros estamos ofreciendo un producto al público y el público tiene que tener pues un producto de alta calidad. Y pues en la parte técnica lo que hacemos nosotros, el equipo de trabajo, es ver como cuáles son las herramientas y cómo podemos ir evolucionando, cómo podemos ir mejorando poco a poco eh, los resultados, optimizar los procedimientos y obtener resultados pues muy buenos. Ese es como uno de los objetivos principales que tenemos nosotros. Entonces, en esta charla que llamamos con Andrés de tus oídos a los de ellos, pues básicamente lo que quiero es como hacer un recuento de las cosas que están involucradas o de los elementos que están involucrados en ese camino, en, esa, en esa labor que es transmitir una información de,
que va a pasar por tus oídos, tú eres el que va a juzgar eso y va a llegar a los oídos de ellos, que pues ellos son pues los artistas o los personajes que están en el escenario que requieren de tu ayuda y que requieren de tu labor y esfuerzo. Listo. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía inicialmente cuando empecé en esta labor, bueno, ¿qué hace un técnico de monitores? ¿Qué será lo que tiene que hacer un técnico de monitores? Y me puse a analizar la situación y pues varios años que llevo haciendo la misma labor, pues me he dado cuenta que un técnico de monitores tiene que ser un profesional integral. ¿Integral en qué aspectos? Entonces, básicamente podríamos decir que eh, partiendo de nuestro principio o de nuestro objetivo básico, que es dar una solución sonora para el músico en el escenario, pues tenemos que tomar decisiones acertadas, tenemos que manejar un lenguaje musical, tenemos que manejar un lenguaje técnico, tenemos que tener criterio para decidir y tenemos que tener confianza eh, en nuestras decisiones para que el músico también crea en lo que nosotros estamos planteando y tratando como de, de transmitir e implementar. Recuerden siempre como pensando en un bienestar común, en un balance, por así decirlo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues pasa la pregunta de cómo logramos ese objetivo, dar una solución sonora para aquel músico que está en el escenario. ¿Cómo logramos eh, obtener ese objetivo? Pues tenemos que armarnos de conocimientos y tenemos que armarnos también de muchas experiencias vividas para poder determinar qué es lo más apropiado y cómo vamos a hacer que el músico esté cómodo en el escenario. ¿Sí? Todo es como un toma y dame. ¿Sí? Tú le das al músico, pero el músico también tiene que poner de su parte. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que todos realizamos. Entonces, dentro de esa perspectiva, pues necesitamos apoyo, necesitamos colaboración. Siempre he pensado y siempre he transmitido y pues he reconocido también que un show no lo hace una sola persona, un show no lo hace uno solo. Un show se hace con el trabajo y el apoyo de muchas personas. Entonces, eh, partiendo de eso, pues tampoco tenemos que echarnos la carga solamente nosotros, sí podemos abanderar la situación, pero es indispensable entender que cada uno tiene que aportar, cada uno tiene que poner su granito de arena. Listo. Entonces, hablemos del perfil profesional que tiene un técnico de monitores, digamos que en estos momentos, ¿sí? Cuando yo empecé, pues, ¿qué tenía que saber el técnico de monitores? Digamos que operar una mesa, saber algo de mezcla, de pronto no una mezcla general tan relevante porque todo el mundo utilizaba monitores de piso. En mis inicios, pues como las herramientas como las vemos ahorita, el uso de monitoreo personal por audífonos, ya sea alámbrico o inalámbrico, pues no era tan común. Había muchos monitores, entonces el técnico pues tenía que tener como una buena apreciación sonora, tenía que tener un como un entrenamiento auditivo básico, porque era común que tú encontraras sistemas de altavoces todos encadenados a canales de ecualización gráfica, donde pues cuando tú escuchabas una retroalimentación o un feedback, pues corrías directamente a tu ecualizador para hacer las correcciones necesarias.
Pero ahora, en estos momentos, pues si analizamos cuáles son las características que tiene un técnico de monitores, hablando de su perfil profesional, pues podríamos decir que es un técnico que si trabaja con monitores de piso, que digamos que, o con altavoces, digamos que puede ser su mayoría, ¿sí? Porque así hablemos de un mundo donde hay in-ears, también tenemos que eh, tener como un respaldo y pues en algunos momentos los músicos y dependiendo del escenario pues optan por utilizar tanto como audífonos como monitores como altavoces en el escenario. Entonces vas a tener que saber de optimización. Entonces, ¿por qué necesitas saber de optimización? Necesitas saber de optimización porque pues te vas a encontrar muchos altavoces de muchas marcas en diferentes posiciones. Entonces es clave que necesitas saber de optimización. Necesitas saber de mezcla, claro, porque tú vas a hacer mezclas y aparte de eso vas a hacer muchas más que el técnico de FOH o el técnico de sala. Vas a hacer tantas mezclas como quizás músicos tengas. En mi caso, yo estoy haciendo 12 mezclas. Entonces tengo 12 músicos y cada músico quiere algo diferente. Entonces tienes que saber de mezcla. Tienes que saber de radiofrecuencia. Entonces, si eh, volvemos al caso de esta época, digamos que actual en nuestro entorno, donde todo el mundo quiere tener dispositivos inalámbricos, pues necesitamos tener conocimientos de cómo se transmite esa información y cómo hacer un análisis para que garanticemos que esos sistemas inalámbricos funcionen de forma correcta durante todo el show. Necesitamos lenguaje musical porque necesitamos entendernos con el músico, así como el músico también necesita aprender lenguaje técnico. Digamos que de un tiempo para acá los músicos se han preocupado por estudiar, digamos, no tanto audio en vivo, que sí pienso yo que debería ser como una electiva o una materia que debieran darle al músico cuando estudia, que sea como puesta en escena o como planteamiento de un show en vivo, para que aprenda ciertos factores que son importantes a la hora de su presentación y dentro de esos factores el lenguaje técnico es importante. Pues tenemos que, pues ya la mayoría de músicos conocen un poco de ecualización, conocen de control dinámico y ya no te salen tan fácilmente como con términos así muy subjetivos como es que suena cartonado, suena pastoso, sí, que es difícil de interpretar para nosotros. Y algo muy, muy importante que pienso yo que tenemos que tener bastante desarrollado y evolucionado nosotros dentro de la función de un técnico de monitores es que toca ser el psicólogo de muchas personas. Toca ser el psicólogo porque toca entender qué es lo que está pasando por la mente de cada cual, cuáles son sus necesidades y toca volverse un excelente eh, como intérprete de toda esa parte psicológica también del músico, ¿sí? Saber cuándo está con el ánimo a tope y puede tocar mucho más fuerte, requiere de otras cosas, saber cuándo está de pronto un poco estresado por alguna situación y tú le puedes hacer la vida fácil porque fácil identificas qué es lo que le molesta. Entonces es súper importante esta, mm, este aspecto dentro del perfil que nosotros tenemos que, que tratar de forjar en esta labor. Algo súper clave también es como la capacidad de trabajar en entornos supremamente estresantes. Trabajar
con 12 jefes, digamos que en mi caso. Cada músico es un jefe para mí, porque cada músico tiene una necesidad, cada músico tiene un gusto personal, cada músico tiene unos requerimientos muy específicos. Entonces, tener 12 jefes que te están todo el tiempo mm, como solicitando cosas, digamos que ya llega al punto en el cual donde hay una interacción tan bien lograda que básicamente con una mirada tú identificas que hace falta o que está sobrando, que muchas veces la respuesta es que me sobra y no que me falta en este campo. Listo. Entonces, partiendo de eso, eh, ¿qué herramientas nosotros utilizamos en nuestra labor? Entonces, de la manera clásica tenemos monitores o altavoces. Tenemos lo que nos compete hoy, in-ears o sistemas de monitoreo personal. Y un factor importante también a destacar es la consola que tenemos. Digamos que no todo depende de un solo elemento, sino que nosotros estamos hablando básicamente de una cadena de elementos. Nosotros estamos hablando de una cadena de herramientas que estamos vinculando para lograr nuestro objetivo. El micrófono, bueno, partiendo de lo básico, la fuente, el micrófono y su posicionamiento, la consola que tú tengas, y de ahí para allá el sistema de altavoces o el sistema de monitoreo personal. Entonces, cuando hablamos de altavoces, pues nombramos pues los monitores de piso, side fields, drum fields. Entonces, como teniendo en cuenta un poco pues las experiencias y los comentarios de algunos de los músicos con los que he trabajado, la sensación de utilizar monitores o altavoces en el escenario para el músico es supremamente agradable porque ellos están acostumbrados como a escucharse entre todos, ¿sí? Pero hay situaciones en donde no se presta para ese tipo de uso o ese tipo de herramientas. Una parte importante que me gustaría nombrar o de la que me gustaría hablar en estos momentos es eh, los sidefield y los drumfield, que si bien son herramientas que nos ayudan a llenar mucho de información el escenario, también mal ubicadas y mal seleccionadas, pues nos podrían generar bastante contaminación en nuestros micrófonos. Y eso va a hacer que la mezcla sea bastante compleja y se vuelve un caos y se vuelve una pesadilla. El tema de los in-ears, bueno, tenemos opciones de alámbrico o inalámbrico que escoger. Pues depende, básicamente pienso yo, que de la movilidad que se requiera. Si tú no tienes o no requieres mucha movilidad, podrías pensar en tener un monitoreo personal por audífonos cableado de forma alámbrica. Pero si tú te mueves demasiado en el escenario, pues eh, el, la opción para ti es trabajar de forma inalámbrica. ¿Por qué hablo de tener alámbrico o inalámbrico? Pues recuerden lo que estábamos hablando ahorita de tener que controlar la radiofrecuencia. Ese es un área y un campo que pues requiere mucha atención, requiere que tú le dediques tiempo, que le dediques trabajo. Y como estábamos hablando ahorita, pues si tienes que optimizar monitores, si tienes que hacer mezcla por in-ears, si tienes que em, eh, analizar el RF, si tienes que estar pendiente de la ubicación de los micrófonos, pues entre menos variables tengas y entre menos cosas involucres en tu cadena de eventos, pues más fácil o más rápido vas a hacer el tipo
de configuraciones que requieras. Y hablando de la consola, pues tener en cuenta la cantidad de salidas físicas que yo necesito, la cantidad de buses, ya sean auxiliares o matrices, los protocolos de conexión a los cuales yo tenga acceso también son importantes para definir cuál es la consola que a mí me va a funcionar. Hablando con referencia a los altavoces, pues quisiera como pasar rápidamente por esta etapa, pero sin nombrarlos. Y es que influye mucho la posición. Entonces, influye mucho la posición en la cual se establezcan. Pero antes que nada, la selección. Entonces, vamos a encontrar que muchos fabricantes tienen varias opciones de altavoces para diferentes funciones, para monitor de piso, para monitor en un pedestal, para acoplarlo a más altavoces y montar un side field. Entonces, básicamente toca analizar las características, los requerimientos y así poder tomar decisiones de qué se necesita. Yo sé que en nuestro entorno, pues la mayoría de veces las empresas de renta pues lo que hacen es comprar como una herramienta que les funcione para múltiples situaciones, pero pues por lo menos informarse de las características técnicas de los elementos que vas a comprar para ver si eh, asimismo defines cuál es la posición o cuál es la función más apropiada para ese elemento que estás adquiriendo. El posicionamiento, como había hablado ahorita, es súper clave, sobre todo para dar un ejemplo específico, el side field que está al lado del escenario y en stacking es una posición, pues pienso yo que de las peores que se puede lograr, teniendo en cuenta que, pues, al estar en stacking, la diferencia de distancia que hay entre la persona que está más cerca a él y la persona que está más lejos de él es súper dramática. Entonces, el que está pegado al side field ahí al lado va a estar súper sacrificado con unos niveles generalmente muy altos, y el que está más lejos siempre va a necesitar más. Em, Corrección de la respuesta en frecuencia. Entonces es importante tener una herramienta, un analizador y poder corregir la respuesta en frecuencia de los altavoces. Eh, Se hace súper útil para quitar los excesos y de así también verificar cómo están comportándose unos con respecto a los otros. Yo me he dado cuenta en muchas mediciones que he hecho que pues a veces están hasta mal reparados los componentes, o tienen el componente que no es. Y después de hacer una corrección de respuesta en frecuencia, control de feedbacks. Eso es el control de feedbacks ya es un elemento, o digamos que un procedimiento más bien que se lleva a cabo con la interacción de dos elementos, que va a ser el altavoz y el micrófono. Que el micrófono es otra parte supremamente importante en la cadena del audio. Listo. Ahora hablando directamente del tema que nos trae hoy, los in-ears. Teniendo en cuenta los in-ears, entonces desglosemos un poco, alámbrico o inalámbrico. Eh, yo he tenido la posibilidad de trabajar de las dos maneras, utilizando una mezcla de audífonos o una mezcla para audífonos alámbrica y una mezcla para audífonos inalámbrica. ¿Qué es lo más importante? Lo que habíamos definido inicialmente. Lo más importante es em, definir quién necesita movilidad y quién no necesita movilidad. El que no requiera tener una movilidad puede tener un sistema alámbrico, y un sistema alámbrico es súper estable, un sistema alámbrico es súper fiel, la respuesta de frecuencia de un sistema alámbrico es muy, muy, muy buena. Mientras que si utilizas sistemas inalámbricos, pues tienes que tener en cuenta posicionamiento de antenas, el análisis
la radiofrecuencia o del espectro de radiofrecuencia en el lugar, tienes que estar muy, muy pendiente de muchos factores. Pero si lo requieres, pues obviamente tienes que tener la capacidad o si es un equipo de trabajo grande, tienes que tener una persona que se encargue de esa labor en, en, en el show, que esté pendiente de todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, no solamente el monitoreo personal, sino también los micrófonos. Entonces, si es estrictamente necesario que sea inalámbrico, ok, listo, hay opciones inalámbricas. Cada fabricante tiene diferentes modelos, diferentes precios, diferentes tecnologías, pero al final los resultados son similares si tú como usuario, si tú como técnico, pues analizas la situación, analizas las necesidades y escoges la herramienta apropiada. Otro factor importante cuando estás mezclando por in-ears es si son custom o estándar. Entonces, bueno, partamos de algo supremamente relevante. Y es que cuando estamos haciendo mezclas por in-ears, pues es como cuando estamos utilizando cualquier sistema de reproducción. Estamos ligados, el sistema va a sonar o la mezcla va a sonar tan bien como bien la reproduzca nuestro sistema. En el caso de hacer la comparación con los monitores o los altavoces, pues si tus altavoces tienen unas características apropiadas de reproducción, pues lo que reproduzcas por ahí va a sonar muy bien. Pero si no, pues no va a sonar tan bien. Lo mismo va a pasar con los audífonos, con los in-ears. Hay muchas gamas, hay muchas líneas, hay muchos fabricantes en estos momentos que producen in-ears. Incluso hay unos que lo hacen solamente a modo de consumo, o sea, puros earpods, audífonos que van en el conducto auditivo. Entonces muchos músicos utilizan esos cualquier earpods para referencia en el escenario. Y eso es uno de los grandes errores que vemos que se cometen constantemente utilizando este tipo de herramientas. Entonces, ¿por qué es un error? Porque esa herramienta no está diseñada para esa situación, más allá de pensar que suene bien o que pues suene mal, ¿sí? No es mi labor en estos momentos o no ha sido mi labor nunca pues juzgar si algo es bueno o algo es malo, sino más bien si es lo apropiado o no es lo apropiado para la situación. Entonces utilizar los cualquier audífono, cualquier AirPod, pues no es la mejor opción. Digamos que tuve una emergencia, se me extraviaron mis audífonos, se me averiaron y esa fue la única opción que tuve. Ok, listo, se hace. Pero yo veo que en el escenario o en los escenarios regularmente los músicos tienden a sustituir una herramienta profesional eh, por una herramienta de consumo y pues los resultados no van a ser apropiados, no van a ser buenos. Listo. Entonces, ya habiendo aclarado esa parte, eh, una de las grandes como preguntas que yo me hice en un momento fue tener unos audífonos estándar. Yo tengo acá unos audífonos estándar. Estos son, de hecho tengo puestos otros. Estos son de una marca, tienen un molde estándar. Los usé por un tiempo y me pareció muy buena la respuesta, muy bueno el resultado. O utilizar unos audífonos custom. Acá tengo unos custom, esto es otra marca. Y partiendo de la experiencia, pude sacar algunas conclusiones relevantes. Eh, el tema del aislamiento es bastante importante. Cuando tú tienes los in-ears customizados, pues a qué le llamamos customizar. Pues en la pantalla ustedes deberían estar viendo una imagen, la imagen inferior, y muestra ahí como un proceso de inyección al canal auditivo, donde te hacen un molde. Ese es el proceso, digamos,
que conocemos muchos. Ahorita el proceso es menos invasivo. Ese proceso es muy invasivo y llega a ser doloroso para los que se hayan mandado a hacer impresiones por medio de inyección. eh, mm, Pueden darme la razón. Es un proceso un poco incómodo porque llega a sentir que se te toca el tímpano y el tímpano es una parte muy sensible de nuestro cuerpo. Entonces tiende a ser molesto. Ya ahorita el proceso de hacer como el modelo de tu canal auditivo, pues es menos invasivo. Tú simplemente recibes un escaneo láser y por medio de ese escaneo láser te van a hacer como el análisis de tu conducto auditivo, hacen un modelo 3D y bajo ese modelo construyen como la carcasa de tus audífonos. Teniendo en cuenta la experiencia de utilizar unos audífonos con forma estándar y utilizar unos audífonos con un molde customizado para el canal auditivo, me di cuenta que el aislamiento de los audífonos custom es mucho mayor que el aislamiento que me genera los audífonos estándar. Aparte, también como la seguridad con la que se fija cada audífono a tu oído, pues es mayor cuando hablamos directamente de utilizarlos de forma customizada. Otra característica, pues, interesante al hablar de custom o estándar es quizás, pues, la posibilidad de tener diferentes configuraciones en tus audífonos. Desde la perspectiva de estándar también encontramos audífonos con diferentes vías y muchas aplicaciones, pero digamos que estos fabricantes que utilizan los audífonos o que se la pasan desarrollando audífonos customizables han logrado como un desarrollo y como una variedad de productos bastante amplia. Eh, yo me siento muy cómodo utilizando los audífonos customizados. También a veces utilizo los audífonos estándar y pues son dos herramientas que funcionan muy bien. Al principio acostumbrarse a los custom es un poco rudo porque es como cuando estás estrenando zapatos porque te lo pones, tiene que ir bastante bien fijo, bastante inmerso en tu canal auditivo, entonces tiende a sentirse un poco incómodo, pero luego de un tiempo ya te acostumbras y es súper natural para ti. Entonces, teniendo en cuenta que pues no estás acostumbrado a tener algo todo el tiempo metido en tu canal auditivo. Otra pregunta bastante como regular con respecto a lo que nosotros hacemos es si mezclar mono o mezclar estéreo. Bueno, digamos que dentro de la perspectiva mmm, de recursos convencionales en un modelo de show, digamos que semiprofesional o a un nivel estándar, responder esta pregunta está directamente ligada también como a la cantidad de recursos que yo tenga. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas salidas tengo en mi consola? ¿Y cómo voy a configurar esas salidas para poder utilizar mis audífonos ya sea mono o ya sea estéreo? Digamos que en términos de comodidad, yo sí pienso que una mezcla estéreo es una mezcla mucho más eh, agradable que una mezcla mono. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de lo posible, si tú puedes utilizar las mezclas estéreo por audífonos, es genial, es genial. Lo digo porque yo utilizo en la mayoría de los casos
en mi labor como técnico de monitores, utilizo en la mayoría de los casos mezclas mono. Pero aparte, yo estoy haciendo siempre una mezcla estéreo, yo estoy haciendo una mezcla general, como si estuviera mezclando para el público, si estuviera mezclando, si fuera el ingeniero de FOH o el ingeniero de sala. Entonces, cuando yo estoy pasando de monitorear mi mezcla estéreo a monitorear una mezcla mono que estoy enviando, se siente mucho la diferencia, se siente mucho la diferencia. La espacialidad es supremamente importante para sentir comodidad. Y pues el músico va a tener esos audífonos en un show de más de 60 minutos seguramente, en un show de más de una hora. Y si él no está cómodo, va a empezar a quitarse los audífonos y va a empezar a tratar de nivelar. Y un factor de los que podríamos demarcar como relevante para la comodidad sería poder utilizar una mezcla estéreo. Pero si tienes 18 músicos, 18 mezclas estéreo, se vuelve una cosa inmanejable, ¿no? Se vuelve como, ok, tengo que mezclar, hacer 18 mezclas, o sea que me voy a consumir 36 salidas para hacer las mezclas estéreos y todas las mezclas son independientes. Ahí entra un tema también que me parece importante y es un tema como de educación al músico y enseñanza y práctica. ¿A qué me refiero? Resulta que nosotros estamos acostumbrados a hacer mezclas totalmente eh, independientes, pero quizás si se hace como unos ensayos y se hacen unas pruebas, quizás a múltiples músicos les puede servir una mezcla similar, ¿sí? Obviamente hay cosas que podemos cambiar, pero minimizar el número de mezclas ayudaría bastante a manejar mejor las cosas y que todo lo pudiéramos tener en estéreo. Este es un tema ya como, digamos que un proceso más eh, personal, un proceso más que involucra como un desarrollo ya dentro de la agrupación, dentro de la banda, dentro del equipo de trabajo, como lo nombrábamos inicialmente en la charla. Y es, pienso yo, como una situación que vale la pena explorar para no tener 1000 salidas o no necesitar 1000 salidas en una consola, un stage rack, para poder conectar todo estéreo. Y además también necesitas 1000 auxiliares y también necesitas, o si lo estás utilizando por matrices. Que esa es otra pregunta que siempre nos hacemos, o yo por lo menos me la hacía todo el tiempo. ¿Auxiliar o matriz? Entonces, cuando yo estaba utilizando monitores de piso, me di cuenta que cuando utilizaba los auxiliares, entonces yo utilizaba los auxiliares para enviar la información a los monitores de piso. Los auxiliares requerían implementar un proceso de ecualización para hacer la corrección de la respuesta del monitor. Entonces, tendría dos opciones. En cualquier consola digital que estemos utilizando en, en estos momentos, pues tenemos la posibilidad de utilizar la ecualización paramétrica que tiene mmm, el insert, digamos, por default, o que tiene insertada por default el canal de salida, ya sea un auxiliar, o podemos utilizar una inserción de un plugin como un ecualizador gráfico que antes, les recuerdo, como les había comentado al inicio de la charla, era lo que más se encontraba o más nos encontrábamos en la cadena de audio. Una salida de un auxiliar de la consola a un ecualizador gráfico y de ese ecualizador gráfico a la tapa de amplificación del altavoz y luego hacia el altavoz. Y todas las correcciones se hacían desde el ecualizador gráfico. Entonces tienes esas dos opciones, sea cual sea la que uses, por la razón que uses. Yo prefiero utilizar la ecualización paramétrica porque es una herramienta muy precisa que me sirve para lograr el objetivo
que quiero, que es corregir la respuesta del altavoz, mientras que el ecualizador gráfico se vuelve una herramienta como muy limitada para mí con respecto a selección de frecuencia y cambios de ancho de banda. Si no tienes ecualización paramétrica y tienes es un gráfico, pues es mejor usar el gráfico o no usar nada, hablando de la corrección de respuesta de los altavoces. Entonces, ¿qué me pasaba? Resulta que yo hago la ecualización en el ecualizador del auxiliar. Permítanme, yo lo tengo por acá abierto como un, un editor, un editor offline. Y puedo pasar acá a un auxiliar, digamos que voy a parar acá en el auxiliar 1 y yo puedo generar acá una corrección. Generalmente la corrección, digamos que regularmente, la corrección de los altavoces en la posición en la que están en el piso te genera una suma de graves bastante notoria. Y pues dependiendo de cómo funcione el altavoz y qué transductores tengas, terminas con unas ecualizaciones más o menos como así, como lo estamos viendo acá en la pantalla. Listo. Entonces, si tú estás mezclando por audífonos y vas y escuchas lo que llega a este auxiliar, le pones solo y escuchas lo que llega a este auxiliar, lo escuchas generalmente con esta ecualización. Entonces, se siente extraño porque tú hiciste esta ecualización es para que el altavoz se comporte de una forma homogénea. Pero si tú envías la mezcla que escuchas cuando le pones solo a ese auxiliar, pues tenía esta atenuación en graves, tenía esta atenuación en ciertas zonas y se va a escuchar un poco diferente o muy diferente a lo que tú estás enviando. Entonces la percepción cambia y por ende no puedes tomar decisiones muy acertadas a la hora de realizar cambios y realizar correcciones. Entonces, para mí, en esa situación, pues fue más fácil eh, utilizar un envío auxiliar y ese auxiliar enviarlo a una matriz. Y en la matriz yo realizaba mi corrección de ecualización y realizaba mis cambios, pero yo monitoreaba el auxiliar. Entonces, si acá tenía esta ecualización en la matriz, pues simplemente lo que yo estaba haciendo era utilizando un proceso después del auxiliar para realizar esa corrección y de esa manera poder no involucrar este proceso de ecualización cuando yo estuviera escuchando mi señal acá por solo en el auxiliar. Listo. Entonces, en el caso de hablar de monitores eh, de piso, pues definí que para mí es más fácil trabajar por medio de matrices para involucrar la ecualización. Pero cuando estamos trabajando los in-ears, pues también tenemos que pensar cuáles son las herramientas que yo necesito y qué me da tener por auxiliar o qué me da tener por matriz. Lo que quiero mostrar es como las diferencias que pudiéramos tener enrutando las señales por auxiliar o enrutando las señales por matrices. Entonces, si yo estoy trabajando por medio de un auxiliar, pues básicamente a un auxiliar, pues yo tendría que enviar todos los canales que yo quiera involucrar eh, en esa mezcla. Si yo quiero enviar el canal 1, pues voy a tener que seleccionar el canal 1 y enviarlo a ese auxiliar. Pero cuando tú estás mezclando, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una mezcla eh, para, en mi trabajo como ingeniero de monitores, yo les comenté hace un rato que yo estaba haciendo una mezcla general y esa mezcla general tiene subgrupos, esa mezcla general tiene DCAs, ¿sí? Entonces, tú pudieras utilizar las matrices, como es este caso. Vamos, miremos acá las matrices. Una matriz, esta matriz, y en la matriz involucrar grupos de, de instrumentos ya premezclados. O sea, tú podrías enviar el grupo de la batería, tú podrías enviar el grupo de, de los coros, podrías enviar el grupo de las armonías directamente al mixer de la matriz y vas a poder mezclar
Por ejemplo, acá tengo grupo 1, 2, 3. Puedes seleccionar si lo quieres enviar pre o post. Y vas a poder tener panorámica también. Y vas a tener nivel, vas a poder poner nivel a diferente a las señales que tú tengas en el mixer de la matriz. Entonces, para hacer una mezcla de in-ears, utilizar las matrices es supremamente útil. A mí me parece supremamente útil utilizar las matrices. Si tú tienes una mezcla establecida ya y tienes subgrupos creados y tienes todo súper bien organizado, crear una mezcla de in-ears a partir de una matriz va a ser súper práctico y súper rápido. Aparte, pues digamos que en una mesa como esta, como la que estamos viendo, el software offline, tengo la posibilidad de ingresar canales específicos a mi, a mi matriz, a mi mixer de la matriz. Entonces pudiera mezclar cosas, siempre teniendo en cuenta que no tengamos posibles problemas de fase. Entonces, ¿qué utilizar? Un, una matriz, un auxiliar, pues depende directamente de la herramienta que tengas. Si tienes una consola como la que estábamos viendo hace un rato, una Avid, una S6L con esas características, podrías utilizar matrices. Pero si tienes una consola más básica que tiene pocas matrices y estás haciendo sala y monitores con la misma mesa y bueno, no tienes la opción, pues vas a tener que acomodarte al uso de auxiliar. Pero dentro de la perspectiva de facilidad y practicidad, yo pensaría que utilizar una matriz sería, o utilizar matrices sería súper práctico. De hecho, tú puedes utilizar los auxiliares para crearlos como para volverlos grupos o subgrupos si tu mesa no lo tiene. La mayoría da esa opción, convertir los auxiliares a un modo fijo, a un modo fixed. Y podrías hacer grupos ahí en la mesa y esos grupos enviarlos a las matrices para que sean tus mezclas. Otro factor importante es pre-fader o post-fader. En pre-fader y post-fader tenemos pues bastantes diferencias y pues tenemos fans de los que les gusta todo post y tenemos fans de los que les gusta todo pre. Digamos que yo tengo dentro de mis show files, unos en pre-fader y otros en post-fader, hablando de utilizar auxiliares o utilizar matrices también para este tipo de mezclas. Bueno, la diferencia, según como yo lo veo, radica en lo siguiente, en cuál sea o cómo esté acostumbrado el músico o qué es lo que el músico eh, quiere escuchar. Cuando tú tienes una mezcla general, por ejemplo, si tú le haces una mezcla general, digamos, voy a hablar en términos específicos para mi situación. Entonces, no todos los músicos en la banda con la que yo trabajo piden una mezcla general. Digamos que un músico que pide una mezcla general es el timbalero. El timbalero pide una mezcla general y yo le hago una mezcla de todo con valores en cero y, y a él, para ese tipo de personas y para ese tipo de requerimiento, sí sería muy benéfico tener una mezcla en modo post-fader. ¿Por qué? Porque todos los cambios y variaciones que tú estés haciendo en tu mezcla general, él los va a percibir. Y por ejemplo, yo tengo tres cantantes líderes y esos tres cantantes se van cambiando todo el tiempo y pues voy a tener que enfatizar uno y atenuar los otros a medida en que va progresando el show. Entonces es algo muy dinámico con las voces para mí. Si yo tengo esas mezclas post-fader, pues va a pasar que pues cuando entre un cantante a hacer su interpretación, a tener su momento de protagonismo en su canción, pues para mí va a ser fácil que todas las mezclas que tengan pues una relación de mezcla global o general, pues reciban el cambio cuando yo genere ese cambio directamente en la mezcla general o la mezcla principal que estoy haciendo. Pero también tengo músicos
que no quieren escuchar todo, quieren escuchar cosas específicas y que los niveles no varíen. Entonces, dentro de esa perspectiva voy a tener que utilizar envíos en modo pre-fader. Entonces, no podría yo decir, tienes que utilizarlo en pre-fader, tienes que utilizarlo en post-fader. Pues tenemos las dos opciones, hay que sacarle provecho dependiendo de la situación. Ese es como mi punto de vista, es lo que yo pudiera como precisar en estos momentos. O sea, tienes dos opciones, tienes pre, tienes post, ok, dependiendo de la situación, dependiendo de cómo tus músicos quieran percibir las cosas, pues vas a tener que decidir si lo utilizas de una forma u otra forma, pero tienes opciones. Hablando de mono versus estéreo, pues quería hacer énfasis en algo que seguramente muchos tienen claro, pero pues si no, pues de una vez como para aclararlo. Eh, Estéreo no es que te esté llegando por los dos audífonos. Estéreo es que te llegue un canal A y un canal B, ¿sí? Porque generalmente pues te llega la información por los dos audífonos, pero la información que estás enviando es de una sola salida, no estás utilizando dos salidas. Entonces, súper importante tener claro eso. Otra parte muy, muy importante, hablando de el uso de esta herramienta, es la responsabilidad con la cual la tenemos que hacer. Esta herramienta es una herramienta bastante potente. Los in-ears nos dan muchísimas ventajas, pero también es súper importante tener en cuenta que es responsabilidad nuestra cuidar nuestro sistema auditivo. Entonces, también transmitir eso al músico se me hace relevante porque, pues, estar expuestos a niveles de presión sonora elevados por periodos prolongados de tiempo puede ocasionarte pérdida auditiva irreversible. Entonces, acá una pequeña tablita que ofrecen los fabricantes en donde te dicen, pues, más o menos en promedio de una presión sonora, X cuánto tiempo deberías estar expuesto por día. Entonces, digamos que nosotros podríamos estar más o menos entre el rango de 95 a 100 decibeles. Eso es un rango bastante elevado, pero muy común referente a las herramientas que utilizamos. Hablemos sobre ventajas al usar monitores personales por audífonos. Tenemos una mezcla personalizada. Esta mezcla personalizada, como ya habíamos hablado, pues va a ir directamente regulada por el músico. Algo que me parece a mí supremamente importante de recalcar, tanto al músico como al técnico, es que cuando vas a trabajar con in-ears, pues tienes que hacer pruebas, tienes que gastarle tiempo a lo previo. Si no, si quieres llegar a hacer un trabajo bueno en in-ears y vas de una al show sin haber probado nunca nada, pues seguramente podrías estar fracasando. Otra de las ventajas que nuestros compañeros de mezcla en el FOH nos agradecen muchísimo es menor nivel en el escenario de SPL. También el equipo técnico, los roadies, toda la gente que está en el escenario nos agradece bastante que cuando utilizamos in-ears, el nivel de SPL en el escenario disminuye. Por consiguiente, para el técnico de sala va a ser menos problemático realizar una mezcla y vas a tener menos crosstalk acústico, o sea, menos filtraciones de señales de los parlantes que pudieras tener como monitores de piso hacia los micrófonos que están captando las señales de tus fuentes. Y eso va a minimizar muchísimo problemas de fase y va a hacer que la mezcla sea mucho más simple. Percepción de los detalles. La percepción de los detalles se intensifica cuando utilizas los in-ears. Puedes
escuchar cosas que antes no escuchabas. Puedes definir, por ejemplo, a mí me pasa algo y es que los músicos cuando hay un ruido eléctrico los perciben de inmediato. Entonces es como una ayuda para mí también para identificar problemas. Amplia cobertura, hablando de dos aspectos. Cobertura, digamos que si tú tienes un sistema de monitoreo inalámbrico, te puedes mover por todo el escenario, incluso dependiendo de dónde estén los camerinos y cómo estén el espectro del RF en el lugar, podrías tener hasta detrás en camerinos tu señal de los in-ears y no variaría. Eso no va a variar, a menos que tengas ruido, tengas pérdida, porque ya estás fuera de la cobertura, pero en el escenario generalmente vas a estar dentro de la cobertura y como la percepción auditiva no va a variar. Y hablando también de la respuesta de frecuencia, de qué frecuencia más baja a qué frecuencia más alta vas a poder reproducir en tus audífonos, pues esa cobertura se amplía bastante dependiendo de los audífonos que tú tengas. Minimizar las variables. Minimizar las variables es supremamente importante. Entonces, ¿cómo minimizamos las variables? Pues el músico va a tener que tener audífonos. ¿Y cuáles son los audífonos que el músico requiere? Pues hay diferentes gamas. Eso es que, como si te dicen a ti, mira, yo necesitas tener una consola. ¿Cuál es la consola que tú vas a utilizar? La consola en la que mejor te sientas, la consola que te dé las herramientas que tú necesitas. No podríamos decir es que esta es la mejor consola para todas las aplicaciones, para todos los ingenieros. No, acá también necesitamos como agregar ese factor humano y ese factor de gusto personal. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este punto? Pues como inicialmente hablé, no sirven audífonos de línea de consumo, ¿sí? Para salir de un problema, pues vaya y venga, pero para una situación profesional no funciona. Necesitas audífonos de características profesionales y lo que deberías hacer es probar probar muchos audífonos para saber cuáles son los que a ti te gustan. Los fabricantes te ofrecen audífonos de prueba y tú puedes utilizar diferentes referencias para ir encontrando lo que tú necesitas. O sea, no hay unos audífonos específicos que yo te pueda decir, mira, tú tienes que utilizar estos. En mi situación personal, ¿qué les puedo como enmarcar, dependiendo como de mi experiencia? Para mí lo mejor que me ha pasado ha sido encontrar audífonos de respuesta lo más plana posible. Y yo utilizo unos audífonos que tienen una respuesta bastante homogénea, bastante aplanada, que de hecho son como están dentro de un rango como de audífonos incluso para referencia de masterización. Esos audífonos me permiten a mí escuchar las cosas de la forma más clara y cristalina posible. Pero seguramente esos audífonos, para mí que son una ventaja, para un bajista no sean una ventaja. Un bajista quiere sentir más la baja frecuencia, entonces para los bajistas y para los bateristas, seguramente las características de respuesta de frecuencia de los audífonos pudieran cambiar y van a ser un poco diferentes. Dentro de la perspectiva de técnico de monitores, pues depende. Yo tengo amigos que me han dicho, yo pienso que si tienen los audífonos con respuesta plana, pues puedes ser muy neutral a la hora de hacer las mezclas. ¿Sí? Como cuando tú estás haciendo una mezcla en un estudio y tú utilizas monitores de respuesta plana para hacer una mezcla que le guste a la gente, así la ponga en el estéreo del automóvil o así la ponga en el celular o así la ponga en el computador o la streamee por el televisor, etcétera, ¿sí? Entonces yo sí pienso que tener unos audífonos con respuesta plana me dan una ventaja y que me vuelven más neutral. Pero hay otros que pues se van como más como por el lado de lo que más influye. Entonces, por ejemplo, tú trabajas con un artista que se llama Pepito Pérez, entonces utilizas los mismos audífonos que tiene Pepito Pérez.
para que tú escuches de forma similar lo que él escucha. Pero pues bueno, ahí sí hay como muchos factores que pudieran ser pues relevantes para tomar las decisiones. El tipo de consola que utilizamos, número de buses, pues ya hablamos, que pues tenemos diferentes posibilidades dependiendo de cómo planteemos la situación. Tenemos cuántas salidas físicas podremos tener. Ahorita la mayoría de consolas de formato profesional me ofrecen múltiples salidas y puedo tener una cantidad de salidas considerables para hacer muchas mezclas, para hacer muchos enrutamientos. Protocolos digitales de conexión son supremamente importantes dentro de la perspectiva de, por ejemplo, hacer un soundcheck virtual. Entonces, si yo puedo tener una conexión vía IBV o puedo tener una conexión vía Dante o puedo tener una conexión vía MADI para enviar la señal de mi multitrack a la consola, pues va a ser genial. Y pues cómo obtengo esas sesiones multitrack para hacer el virtual soundcheck, pues tendría que grabar un show. Entonces, si tengo una variedad de protocolos digitales de conexión a los cuales tengo acceso, pues puedo grabar los shows fácilmente. Eso es algo que yo les recomiendo muchísimo. Graben los shows y en su casa, con cualquier DAW, mézclenlo en los audífonos que están utilizando. Si tú eres técnico de monitores y trabajas con in-ears, pues también vas a tener que tener in-ears, ¿no? Porque no es lo mismo percibir la señal por cascos que tenerla el audífono incrustado en tu conducto auditivo. Suena bastante diferente. Entonces, utiliza tus in-ears para que te familiarices cómo suenan las cosas y utiliza esas sesiones multipista para que hagas tus prácticas en tu casa. Es súper, súper útil. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que grabes un estéreo, una mezcla estéreo. Grabas tu mezcla estéreo y esa mezcla estéreo te sirve para analizar cosas. Incluso la puedes socializar y la puedes compartir con tus compañeros de trabajo, con tus músicos, para que ellos te den comentarios al respecto y te digan, no, uy, esto sí suena bien, esto no suena bien, me gustaría esto, me gustaría lo otro, porque recordemos, esto es un trabajo en conjunto y tú o cualquiera de nosotros no tenemos la última palabra y no sabemos todo, no somos perfectos. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo y los músicos nos enseñan muchísimas cosas referentes al sonido de su instrumento. Entonces no hay que ser negligentes y hay que tener un canal de comunicación bastante eh, como sólido y profesional para que todos vayamos mejorando cada vez más. ¿Listo? Para cerrar esto, la operación remota es supremamente importante también. Acá hay una imagen del Stage Mix de que utiliza Yamaha. Eh, pues te da la posibilidad de pues moverte, cambiarte de ubicación, incluso cuando estás utilizando, por ejemplo, los side fields, tú puedes en la prueba estar en una posición de escucha como la del músico y ir mezclando desde ahí para que pues la percepción que tú tengas del sonido sea bastante acorde a lo que necesitas. Entonces, la parte de operación remoto es súper clave. Y siempre tener un plan, ¿no? Siempre tener un plan de acción es importante. Em, Algo que les estaba comentando que no tenía anotado en la presentación, pero que en estos momentos eh, se me viene a la cabeza como algo supremamente relevante, es la configuración de los tollbacks. La configuración de los tollbacks es algo supremamente clave y pues vas a tener que diseñarlo dependiendo de cuántas personas interactúen en tu canal de comunicación interno, que es básicamente ese tollback. Yo tengo un problema muy notorio con los tollbacks y es que son micrófonos que están todo el tiempo abiertos y que te generan pues interferencias de señales porque por ahí se te está metiendo todo por esos micrófonos. Entonces, una herramienta que me parece
que uno de los ingenieros más conocidos acá en Colombia la nombró hace poco como en un Facebook Live que estaba haciendo, que está volviéndose como una costumbre para él, bastante interesante. Y es una herramienta que se llama un OptoGate. Un OptoGate te permite, eh, por medio de un láser, activar o desactivar la señal del micrófono. Eso puede ser una solución útil al problema, por ejemplo, que yo estoy teniendo. O los switches de pedal también son supremamente útiles para el tema de los tollbacks. Quizás los micrófonos con switch también, pero pues no aplica para todo el mundo porque pues si hay un percusionista que está utilizando sus manos y sus pies para una función que es tocar y necesita decir algo, pues no va a aplicar tener un interruptor para, para poder enviar dicho mensaje. ¿Listo? Entonces, parte importante también definir la, como el diagrama y la interacción de esos tollbacks y lo que aporta y lo que de forma benéfica y lo que aporta de forma nociva, como lo que estábamos hablando hace unos minutos. También es claro que, pues, que el canal de comunicación se tiene que extender a todo el equipo de trabajo, o sea, el stage manager, los técnicos de instrumentos, los roadies, deben estar comunicados. Entonces, pues, tener en cuenta que ellos también deberían tener su sistema de monitoreo. Trabajo previo que tenemos a un show, pues, realizar un buen rider técnico, ¿no? Definir cuáles son las herramientas que yo necesito para realizar mi trabajo y corroborar con la gente que va a ser los proveedores de audio de los shows o del show que vas a realizar, que eso se cumpla o que por lo menos se medie para tener lo mínimo necesario para un show. Recuerden que básicamente el rider técnico es la receta de lo que ustedes necesitan para hacer un trabajo profesional. Y pues no está de más recalcar que pues hay que ser bastante aterrizado con ese documento. Y en mi caso, por ejemplo, em, tener cosas propias en la banda ayuda muchísimo a que ese rider sea lo menos complejo posible. Entonces, si tú puedes tener los micrófonos, súper bien. Si tú puedes tener los in-ears, súper bien. O sea, entre más cosas tengas, entre menos variables hayan, mejor. Optimizar el tiempo en el soundcheck. ¿Cómo optimizamos el tiempo en el soundcheck? Pues si tú hiciste un trabajo previo, resulta que pues ya tienes un esquema, ya tienes un show file, por ejemplo, ya tenías un canal de comunicación abierto con la gente de la compañía de renta del audio, ya tienen un plan de acción, entonces cuando tú llegas ya las cosas están como deben estar. Distribuir las labores de tu equipo de trabajo también optimizan el tiempo del soundcheck. Y algo súper relevante con referencia al soundcheck, me parece a mí que pues quizás todos lo entienden, pero no la mayoría de personas lo aplica de la manera que pues quizás les sea más benéfico, es priorizar el tiempo de acuerdo a lo más relevante. Entonces, si tú tienes una banda donde hay cantantes, generalmente yo veo que los soundcheck no empiezan por los cantantes, sino empiezan por todo el resto de banda y le gastan mucho tiempo y al final el cantante como que sí, llegó la señal y ya. Entonces, también organizar ese tipo de flujo de trabajo ayudaría bastante a optimizar los resultados a la hora del soundcheck. Listo. Momentos antes de empezar el show, como estamos utilizando sistemas inalámbricos, verificar que la señal esté llegando, verificar el posicionamiento de los micrófonos, verificar baterías. ¿Sí? Eso es súper clave antes del show para garantizar que las cosas funcionen. Marcar los body packs de cada uno de los músicos para que no haya chance de equivocarse. Parecen cosas como bastante obvias, pero muchas veces no se hacen. Y al no hacerse,
da chance para cometer errores. Y yo lo digo porque me ha pasado. Me ha pasado que por no tener una marca bastante notoria entre elementos, incluso entre cableado, porque yo llevo muchas cosas y había una confusión entre unas marcas de unos números de unos cables que deberían conectados a las salidas de una consola y se truncaron unos in-ears y eso es un caos porque pues todo el mundo empieza a escuchar las cosas que no son. Y por último, disfrutar lo que haces. Esta es una labor bastante interesante. Yo la realizo porque me gusta, porque me apasiona mucho y lo disfruto. Hay momentos tensionantes, sí, claro, hay momentos muy tensionantes y siempre es una responsabilidad alta estar al borde de empezar un show y donde hay miles de personas, donde todos quieren ver su artista favorito y los músicos confían en tu trabajo. Es una tensión interesante. Hay momentos de estrés, sí, pero pues conservar la calma está bastante apropiado. Hay que entrar en modo zen, hay que meditar mucho, hay que no dejarse agobiar, hay que tener cabeza fría para tomar decisiones, tener mucha paciencia para no entrar en conflictos innecesarios, ¿sí? Confía en tus capacidades y sobre todo disfruta lo que haces. Disfruta muchísimo lo que haces porque es una fortuna poder trabajar haciendo lo que a uno le gusta y que aparte le paguen por eso. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso sería como lo general de la presentación.